Damos inicio a este programa y venimos recargados de info, buena onda y como siempre, las mejores canciones. Ya no tienes cosa, pero si le simulando ser Dios y como un ayudante de él. Y venía con un perro. Saludos a mi amiga Mari. y que hay muchos experimentos científicos de que, o sea, quién sabe qué tantas cosas hacen, ¿no? Y está el clarísimo ejemplo de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, cómo experimentaban con la gente, ¿no? A lo mejor yo no sé ni el 5% de lo que tú sabes en conocimiento científico. Pero pues sí, es lo peor del caso. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que está grabado en video y ahí va a quedar para el canal de YouTube. Así que O sea, sí es alguien más superior que nosotros, pero por ejemplo, ahora sí, recordando a María, aquí nos dice que no son extraterrestres, ¿no? Que por ejemplo, ¿cómo se... No, pues... No, No, pero todos venimos del chango. O sea, de eso sí no cabe duda. No, o sea, de ahí. Sí, pues de ahí sale uno, güey, o sea, realmente sí. ¿Alguna experiencia que tú nos puedas platicar respecto a la ciencia? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más has dicho? Ay, güey, ¿a poco esto puede ser posible? ¿Qué es lo que más te ha dejado como sorprendida dentro de...? Pues, en mi experiencia, yo creo que los virus, cómo van evolucionando, cómo van, modificando su genética para poder, infectar y como ahora hacer, pandemias así tan enormes. Y fíjate que hablando de ese tema, entramos un poquito dentro de las conspiraciones. Uh-huh. Es algo que mucha gente se ha preguntado, mucha gente ha tenido como esa inquietud y bueno, tú que sabes un poquito más del tema, ¿qué tan cierto es ese rumor que cada cierto tiempo, estamos hablando que es cada 100 años supuestamente, uh-huh, hacen una conspiración de pandemia o pandémica para disminuir la población, ¿no? O sea, se habla de, bueno, ahorita lo que fue el COVID y hace 100 años que fue la peste negra, ¿no? Tengo entendido algo así. Sí, entonces, ¿qué tan real, qué tan cierto es todo esto? Pues, no sé qué tan cierto sea, pero sí, como les platicaba que cuando iba a la prepa una de mis maestras decía que cada cierto tiempo tiene que haber una pandemia para disminuir la población mundial. Entonces, estamos hablando por ahí del 2008 que yo estaba en la prepa. Entonces decía, ya se acerca más una pandemia para disminuir esa población. Esa maestra siempre hablaba hasta como de la tercera dimensión y cosas así raras. O sea que a lo mejor ella parte de la conspiración, ¿no? Pero fíjate que, o sea, lo lamentable de todo esto es que los que se tienen que ir no se van. O sea, Beto sigue aquí. Sí. Es que los de la América, o sea, todos siguen aquí. Eso que es. Sí. ¿Por qué? O sea, los que se tienen que ir no se van. Es que son más fuertes. Es lo peor del caso. Hierba mala nunca muere. Ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando. Sí, esencia, él viene de como del tema de los de la evolución de los simios. Pero él se quedó como a medias, todavía le falta. No, pero todos venimos del chango. No, sí, de eso sí no cabe duda. No, o sea, de ahí. Sí, pues de ahí sale uno, güey, o sea, sí, realmente todos. Sí. Eso es lo que se hace de laboratorio, sí. Exactamente, ¿no? De la ciencia. Pero a ver, por ejemplo, también diciendo eso que salimos del chango. No, que es que de donde quieras te vas a poner así de pechito, o sea. Que venimos de ahí, de esa evolución de los de antes. Yo una vez tenía una plática con ella donde le preguntaba si la ciencia no hubiera existido o si no se hubiera
en algún momento se tendría que haber descubierto la ciencia. Sí, tuvo que haber alguien con mayor capacidad, con mayor conocimiento, o sea, como para empezar a probar, porque la ciencia es probar y probar y probar y probar. Así como tú te la pasas pruebe y pruebe y pruebe y pruebe. Tú. Ajá, entonces yo una vez le preguntaba a ella que, por ejemplo, si nada de eso hubiera existido, la quebró. No se ha quebrado. Que si ¿qué? Que si la ciencia no hubiera existido, ¿cómo estaríamos viviendo ahorita nosotros? Pues muy probablemente, así como tú dijiste, en las cavernas todavía. ¿Sí? Entonces, ahorita en este momento Mario no me estuviera diciendo que... ¿Eres gay? No, aparte, que me quedé a media evolución del chango. Porque de él también sería como, estaríamos como en la misma... La misma sintonía. También se hubiera quedado a la mitad del Fíjate chango, que ¿no? Sí. ahorita que hablas de ese tema respecto a qué hubiera sido de nosotros sin la ciencia, hay un video tiene que ver como con parte de lo que va el tema de la ciencia. Uh-huh. Es un video, una película en la que es como una maqueta. Haz de cuenta que es una maqueta y están pues unos pequeños personajes que vendrían siendo como los neandertales, los hombres de las cavernas. Y se ve la escena donde están ellos y descubren el fuego y todo, pero a la vez ya después se abre la toma y se ve que es una maqueta y que está una persona pues de edad avanzada simulando ser Dios y como un ayudante de él. Uh-huh. Venía con un perro. Saludos a mi amiga Mari. Y y fíjate que eso va para el video de YouTube. Y en la película se ve que esta persona, la que simula ser Dios, le dice a su ayudante, ¿no? Así como que, pues, dales agua. Y él como con un atomizador avienta el agua y es un tormento, ¿no? Para la maqueta. Y luego se ve que descubren el fuego y dice el personaje, oye, pero es que es muy pronto, ¿no? O sea, no, apágalo. Y empieza a aventarles que la pandemia y que esto y que lo otro. Y de repente en la maqueta pues ya se ve así como muy avanzado, ¿no? En el futuro, las carreteras y que mándales un accidente para que imploren a ciertas cuestiones, ¿no? Y se ve interesante esa película. Uh-huh. Bueno, no sé si sea película, sea corto, realmente no. Uh-huh. No sé qué sea. Pero se ve bastante interesante. Entonces, respecto a lo que es el tema de lo que habla ahorita de qué sería de nosotros sin la ciencia, o sea, también es como esa parte que hablan mucho, ¿no? De que vivimos en una simulación por tantas cosas que se han visto, o sea. Hace rato estábamos hablando de que, por ejemplo, ya sé por qué salió ese tema de la simulación, que vivimos en una simulación, porque le pregunté a ella que, por ejemplo, siempre se ha dicho que la ciencia y la religión como que no se llevan, o sea, como que la religión dice es que la ciencia no tiene nada que ver. Ajá. Porque según en la Biblia dice que venimos de Adán y Eva, uh-huh. Pero pues está comprobado que venimos o sea, nuestra especie ha evolucionado. Pero, o sea, yo sí entiendo eso, pero por ejemplo es como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, o sea, tuvo que haber la gallina. No, de hecho, no me acuerdo. Es que no si fue el huevo, ¿quién puso el huevo, güey? Y sin huevo, ¿de dónde sale la gallina? Sale la gallina? Ajá, ahí ese es el tema. Por ejemplo, algunos dicen... Es que a lo mejor la primer gallina dio parto natural. Eso es lo que yo digo, o sea, por ejemplo, la ciencia dice que venimos, pues, de lo que hablábamos ahorita, de una evolución del simio, y de ahí fuimos como evolucionando. Ya le compusiste, ya no es del chango. De la teoría. Pero, por ejemplo, o sea, ¿cómo estuvo el simio ahí? O sea,
cómo creció ese... O sea, es de que alguna manera alguien tuvo que haber puesto esa vida ahí. la vida viene pues del mar. Empezaron, la vida empezó en el mar, o sea, con organismos, microorganismos, empezaron a evolucionar, empezaron a dividirse en especies distintas y algunos salió a tierra. Entonces empezaron a evolucionar, a adaptarse y esa es la teoría pues, de la evolución. La teoría de las especies también viene con todo eso. Por eso en el mar la vida es más sabrosa. Así es. Fíjate que entonces, sí. Porque yo siempre de que alguien, por ejemplo, y siempre me ha tocado hablar como de ese tema con alguien que a lo mejor tiene el mismo conocimiento que yo, o sea, bien poquito, y siempre me decía, no, es que la religión miente porque no venimos de Adán y Eva, sino la humanidad existía desde antes porque esa es la evolución del chango. Entonces yo decía, pero, o sea, ¿cómo estuvo ese chango ahí? O sea, ¿cómo fue el primer simio? Te lo está Pues diciendo. es que todo viene por eso así, lo que son le digo. evoluciones y se van dividiendo y se van adaptando al tipo de clima, al tipo pues de la alimentación que tengan. Pues somos como un virus nosotros. Exacto. Bueno, los virus es como un ser vivo o no vivo, porque un virus necesita a fuerzas estar dentro de otro organismo para estar viviendo. O sea, él empieza a replicarse cuando se combina con tu ADN. Y nosotros Y tenemos no- que estar dentro de la atmósfera para seguir viviendo. Exactamente. A ver, yo tengo la pregunta de la controversia. A ver. Dices que, bueno, toda la cuestión evolutiva viene del mar, ¿no? Sí. De a lo mejor algún, no sé, ¿qué se le podría llamar? Una bacteria o algo. Sí. ¿Cómo se creó esa bacteria? Para poder empezar a evolucionar. Pues por bueno, yo me imagino. Más Ahí bien, sí sí, ya está. ¿Cómo Sí. crees que se... Pues con ¿cómo explicarlo? Que sí tengo la idea. Se supone que hay en el mar muchas, por ejemplo, hay varios, como elementos, carbono, todo eso. Entonces todo eso se va enriqueciendo y va formando vida. Ujú. Porque nosotros somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Estamos hechos de eso. Beto. Uno como humano. Sí. ¿Qué respiras? H2O. Ah, no digo, ¿qué tomas? Perdón, era ¿qué tomas? ¿Qué tomas, güey? H2O, ¿para qué? Para sobrevivir, ¿no? O sea, necesitas agua en tu organismo. Sí. Sí, o sea, el pendejo soy yo. Entonces, ahí es la controversia porque a ver, la ciencia está escrita, si no, Sí. no existiría. Pero la ciencia, creas o no en ella, existe. No, yo sí creo, pero estoy medio pendejo, ya viste que ando Y confundiendo la religión, el H2O con el la oxígeno. religión sí te pone a pensar si será cierto o no será cierto. Pero es que está escrito también. Pero O sea, ¿quién asegura que sí pasó eso? y- Es lo que él me decía, que las personas de antes, de los tiempos bíblicos, vivían no sé cuántos años, muchos años. Ah, no, eso sí, no sé. Bueno, Sí dice. O sea, ellos, como dice ella, o sea, pues sí está la Biblia, pero ¿quién te asegura que lo que escribieron ellos no es algo que ellos quieren que creas? O sea, la ciencia está ahí y tú dices, chingada, aquí, no sé, Mario dijo que si mezclaba esto con esto, me daba una madre que la tengo que llamar loratadina y quita esto. A estoy ver, de acuerdo. lo haces. Estoy de acuerdo, pero también estamos de acuerdo que la misma ciencia ha estudiado vestigios, se puede decir, cuestiones que sucedieron que están escritas dentro de la Biblia. Estamos hablando de la imagen de la Virgen de Guadalupe que está en la basílica. Ha sido estudiada por la ciencia. ¿Sí? El manto que se recuperó, se tiene de donde sepultaron a Jesús, está siendo estudiado por la ciencia. Y aún así la misma ciencia no ha logrado dar una respuesta concreta del por qué tiene tanto tiempo esa
manta, los rasgos físicos, todo eso, o sea, estamos de acuerdo que si existe, o sea, la ciencia estudia, y la ciencia viene de estudios, de pruebas y todo. Entonces, si no existiera la religión, o si no hubiera existido lo que está escrito en la religión, yo creo que la ciencia no tendría por qué estudiar ese tema, ¿no? De el ayate de San Juan Diego, de el manto de donde envolvieron a Jesús, el divino rostro. Hay en el Vaticano se dice que hay una ¿qué es? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, no. Doctor Jiménez. El doctor Jiménez. Bueno, es una es que no recuerdo el nombre, pero hace cuenta que tiene sangre de Cristo, se dice que tiene sangre de Cristo, y la ciencia ha estado estudiando todo eso. Entonces, ¿cómo es posible que si no existió, que si no se sabe, por qué lo estudia la ciencia? Pero es que yo siento que es prácticamente la pelea que traen entre religión y ciencia, como que ciencia dice, tú dices que eso que tú tienes ahí lo usó Jesús en su muerte, pues yo lo voy a estudiar para realmente. Y no han encontrado nada todavía que sea lógico. No, o sea, no ha sido algo que sea lógico a lo que dice la... ¿Cuál es tu religión? Católica. ¿Tú? Yo soy católico. ¿Y tú? ¿Y tú le vas a la América? Yo vengo del Chaco. Lo que hablábamos ahorita, no, hay alguien que nos maneja. Entonces, ¿por qué? Ahorita que estaba diciendo de todo ese desmadre, yo siento que si estamos en una simulación, todas esas personas que de alguna manera nos están manejando, por así decirlo, ellos también ponen como esas cosas, ¿no? Para que tú sigas creyendo en la religión, porque tú crees que eso pasó porque Dios... Pero también ese mismo tema te lo da porque tú como científico, como creyente en la ciencia, vas a decir, es que fue la ciencia. O sea, yo también quiero pensar eso, que o sea, nunca nos ponemos a pensar como que... Ella hace rato decía que, por ejemplo, es que la religión está como para que uno crea que hay alguien superior a nosotros, pero no realmente quiere decir que sea Jesús, que sea Dios. A lo mejor es una inteligencia superior. Ajá, o sea, sí es alguien más superior que nosotros, pero por ejemplo, ahora sí, recordando a María, aquí nos dice que no son extraterrestres, ¿no? Que por ejemplo, ¿cómo se... No puedes lo que estás diciendo, güey. Es que entonces, me acordé de ese programa, dije, no puede ser. y entonces, se habla también, o sea, que, o sea, los aliens no son de Jaime Maussan para acá, ¿no? O sea, los aliens son como desde un chingo de tiempo para acá. O sea, ¿quién dice que los alienígenas no están ya viviendo acá? Pero Jaime Maussan fue el primer extraterrestre, ¿no? Él fue el primer extraterrestre en la Tierra, estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo he visto alienígenas ancestrales en el... History Channel. En el History, ajá. Y por ejemplo... como esos edificios que están en el desierto, casi todos los edificios que están ahí, o construcciones más bien, tienen como una puerta gigantesca, güey. Entonces, como que ¿para qué? O sea, ahí caben como 5 güeyes para 6. ¿Cómo es? Astronómicamente están unidas desde Egipto hasta México, güey. ¿Sí? Se descubrió precisamente gracias a la ciencia que la pirámide de... Teotihuacán, la de Teotihuacán, la construcción está enfocada de cierta manera al mismo nivel, a la misma altura, pero del otro lado de la Tierra que la pirámide de Egipto, de una de las pirámides de Egipto. De que hay alguien inteligente y superior a nosotros, sí, claro, y le va a las chivas, güey. Entonces no es tan inteligente, o sea, sí se creerá supremo, pero no es inteligente. O sea, todas esas cosas, o sea, alguien las tuvo que haber o sea, no están ¿las ahí. ¿Tuvo que haber ponido? Puesto, güey.
Ahí es donde está la ciencia. Alguien las tuvo que En haber, otras palabras. alguien las tuvo que haber puesto de esa, o sea, no están puestas. No, sí, o sea, ahí yo no estoy diciendo, incluso ya dejamos un poquito a un lado la religión, precisamente hablando de eso, ¿no? Es que hay muchas construcciones antiguas, llámese Teotihuacán, llámese las pirámides de Egipto, las de que están en Perú, ¿cómo se llaman? Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. O sea, fíjate la construcción de Machu Picchu, ¿dónde está? O sea, sí, y de cómo y se ve cómo, de la ajá. parte de arriba, las figuras que se forman, exactamente, así como o sea, animales. ¿cómo fueron posible de llevar esas piedras gigantescas para esas construcciones grandísimas si tenías que pasar un voladero como de no sé cuántos metros para poder No, llegar hay ahí, otra ¿no? teoría de eso, de cómo construyeron las pirámides. O sea, no eran los bloques así en sí, unos enormes que tenían que mover, sino que los iban haciendo así como si fueran adobes. Ajá, como en partes. Sí, Ajá, como en Exactamente, partes. pero o sea, de cualquier forma el transportarlos, Sí. o sea, no es así como que, ay, échame 10, güey, yo me paso 10, ¿no? O sea, no. Así por muy chiquitos que hayan sido, o sea, hubieran tardado miles de años. Y para ser tan exactos en las construcciones, porque te digo que yo vi un programa precisamente donde dice que tanto México como Egipto y no recuerdo qué otra zona arqueológica están conectados, güey. Y están conectados de tal forma que también se conecta con la cuestión astral, con la cuestión de estrellas, de las constelaciones, de todo eso. O sea, fíjate el tamaño de esa ciencia, porque yo a eso es lo que también Ajá. yo digo llamo ciencia también, Sí, porque también tiene que ver con la ciencia, porque para saber en qué momento del año, por ejemplo, el equinoccio de primavera, que se ve que baja una serpiente en esta pirámide que está en... la de Teotihuacán, precisamente. Ajá. Que se ve una serpiente así que va bajando. O de la acústica, que aplauden y que se escucha como el sonido de un... pájaro, ¿no? Ajá. El cenzontle. Sí, eso sí lo he escuchado. Pero, por ejemplo, ya se me olvidó lo que te iba a decir. No, estabas diciendo ahorita de todo eso y, por ejemplo, como hay partes donde están como muy divididos religión y ciencia, como hay partes donde se unen las dos. Por ejemplo, el nacimiento de todos nosotros. O sea, es como la Biblia dice, ¿no? Tu nacimiento, pero también no es como que Dios, la voy a embarazar. Sino que, El Espíritu Santo. Ya va a quedar embarazada aquí, sino, o sea, es como esa creencia que tenemos que Pues está es escrita que en la Biblia. no Dios, pero sí también, la ciencia. Pero la ciencia está metida. O sea, la ciencia sí puede decir, a Beto lo vamos a hacer mamá, ¿no? Ujú. Tú puedes ser mamá, güey. ¿Qué o sea, mamá tan Mamá, las haces, pero... No, pero o sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, están los transgéneros que hablando con todo respeto para toda la comunidad, las personas transgénero, fíjate, o sea, la ciencia, porque la ciencia es la ciencia médica, la que les transforma totalmente todo, o sea, literalmente de hombres los hacen mujeres, o al revés, de mujeres los hacen hombres, ¿sí? Entonces, realmente yo siento que ahí va también muchísima ciencia, pero creo que también el jugar con esas cosas, bueno, no el jugar, sino el modificar. Ajá, o sea, el llegar a ese tipo de cuestiones ya de modificaciones ya humanas, porque se sabe que hay muchos experimentos científicos de que, o sea, quién sabe qué tantas cosas hacen, ¿no? Y está el clarísimo ejemplo de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, cómo experimentaban con la gente, ¿no? Ajá. Que querían hacer una raza perfecta, una raza muy chingona, y realmente pues ahí jugaron con la ciencia, ¿no? Jugaron a hacer, como decimos normalmente, Dios. jugaron a ser Dios, ¿no? Entonces, eso es todo lo que te digo, ya lleva a este tema, lo que nos trae este tema, que es una cuestión de que nunca vamos a acabar, ni en religión, ni en ciencia, ni en nada, pero
está claro y está comprobado que las dos cosas existen. Bueno, al menos en mi punto de vista. Por lo que les explicaba ahorita de la cuestión del ayate de San Juan Diego, ¿no? De la Virgen, que se sabe, la misma ciencia lo ha dicho, que no es pintura lo que está en esa manta. O sea, no es como tal una pintura. Y han estado haciendo, pues no sé si se podría decir experimentos o cuestiones de investigación, donde se está tratando de ver qué fue lo que creó eso, ¿no? A lo mejor, digo, si no existiera la religión, pues el día de mañana van a decir, pues esto fue lo que creó esa imagen, ¿no? Pero como dices tú, todo va de la mano, tanto ciencia con religión como con medicina, pero lo importante y lo interesante de todo este tema, pues es la ciencia, ¿no? Que es lo que estamos hablando, lo que estamos entrando en este tipo de temas. Digo, yo no soy una persona que conozca mucho de la ciencia, pero pues de vez en cuando me aviento mi leidita ahí, como que la notita, como lo decía, vamos a hacerle comercial a las revistas de muy interesante, realmente sí son muy interesantes, sí. Porque sí hay muchas cosas que lo poco que yo sé o lo poco que yo te puedo decir ahorita que estamos platicando es precisamente cuestiones que yo he leído, ¿no? No soy de las personas que voy a hablar nomás por hablar, ¿no? Así como Beto, por ejemplo. Que dicen, no, es que yo soy el Jim Carrey, ¿no? Por el Todopoderoso. Pero digo, o sea, yo creo que para saber del tema, bueno, a lo mejor yo no sé ni el 5% de lo que tú sabes en conocimiento científico. Pero pues sí, es lo peor del caso. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que está grabado en video y ahí va a quedar para el canal de YouTube. Así que, bueno. Y también tú. Algo que quieras agregar antes de despedirnos, mi amiguísima Rubí. ¿Por qué te llamas Rubí? No sé, porque mi mamá se llama así. ¿Sí? Sí. Un rubí tiene ciencia. Sí, no sé, es una aleación como de... Ay, se me fue. Pero es un elemento es carbono y con otro elemento para darle esa tonalidad roja. Oye, hablando de esa, antes de despedirnos, hay un libro, se me olvidó el nombre, pero que supuestamente puedes hacer oro con carbón, ¿era? O con hierro, no sé qué puedes. ¿Es cierto eso? ¿Sí sabes de qué te hablo, no? Sí, me imagino que sí. Los alquimistas antes eran los que querían hacer a partir del hierro, de distintos elementos, querían sacar oro. Sí se ha descubierto que sí se puede, pero es más costoso el procedimiento para sacar el oro que el oro mismo. Entonces no es como muy ventajoso eso de que andar sacando. O sea, pero sí se puede. Sí se puede. Cabrón. Pues bueno, yo creo que... ¿Cuánto tiempo nos queda? 3:30. 3:30, no, es temprano. No. 1:54. Perdón. Pues un gustazo tenerte con nosotros, gracias, amiga. Realmente es muy interesante. Yo me quedé picado con este programa. Yo creo que así como con el tema de experiencias paranormales, yo creo que esto va para más programas. Nos gustaría que nos volvieras a visitar pronto, volver a hacer otro programa respecto a la ciencia. Y sirve que pues estudiamos más, ¿no? Para saber, para poderte ganar, porque de plano creo que hoy fue un 10-1 y el 1 lo anoté yo porque Beto no da ni una. Y el que se iba a poner a estudiar. Imagínate. Para que veas que yo sí hago tarea. No, yo era el director técnico. Contaste porque te dirigí. Perfecto. Pues algo más que agregar, mi amigo Beto. No, pues la verdad ya no hay nada más que agregar. Nada más darle las gracias a Rubí por haber venido, por unirse aquí a esta loquera que estamos haciendo.
realmente pues el tema salió improvisado porque ya teníamos como algo ya como que nos previsto. ganaron en otro ¿Qué programa. nos ganaron? Sí, Que no le voy a dar publicidad a ese programa, pero arre Lulu. y pues ya tuvimos que sacarlo. Tenemos que sacarlo. Inventa Tú palabras. necesitas Ya hay mucha ciencia, güey. Tú necesitas mucha Estudiar un ciencia. diccionario. Entonces, pues creo que salió muy bien y pues sí, nada más que agradecer 1:30 y pues ya. ¿Y ya? ¿Puedes poner musiquita de despedida? A ver Sí, si no. alcanzamos a ponerla. Pues saludos, no se olviden de seguirnos. Más Música Morelia en todas las plataformas para podcast. En el canal de YouTube y en Facebook nos encuentran igual como Más Música Morelia. Y pues nos vemos en el siguiente programa.